¿Se oye bien sin micro? Sí. Darle la bienvenida. ¿Qué te pasa? Aquí hay compañeros y compañeras de diferentes localidades y de la capital. Darle la bienvenida a los concejales que se encuentran del Ayuntamiento de Cama. Ella no es miembro de la asociación, pero Eva y Marcos sí lo son, de la asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, que como saben ustedes es a nivel de Andalucía y nosotros somos la sección o el grupo de Cama. Dar la bienvenida a los compañeros que ven por ahí de Guillena, de Bollullo, de Villavista, y no sé si me pierdo, y a los representantes de la Junta Directiva de Andalucía, a Pepe Gutiérrez y al presidente Antonio Naranjo. Posiblemente alguien se quede por ahí que yo no se me ha olvidado. Dicho esto, cuando nosotros hemos preparado este acto, el cual agradecemos el esfuerzo que ha hecho Antonio Gutiérrez por estar aquí con nosotros, y a mí el compañero Paco Acosta, pues sabíamos de que queríamos de alguna forma conmemorar el segundo aniversario de este grupo, que se van a cumplir el domingo, se cumplen 2 años, 23 de febrero, que no lo montamos el primer acto de casualidad, sino porque queríamos que eso fuera una fecha a tener en cuenta. Como no podía ser domingo, porque es un día muy malo, lo llevamos al jueves. Entonces, como decía, agradecer a los compañeros y al resto de compañeros que habéis venido de otras localidades. Nosotros somos una asociación de memoria histórica. Y a memoria histórica le dedicamos una parte. Sabéis que se hacen homenajes a luchadores por la libertad, darle un reconocimiento a hombres y mujeres que hicieron posible la lucha contra la dictadura y la llegada de la libertad y la democracia. Estamos también metidos en el tema de las fosas de Cama, de la columna minera, pero la parte fundamental nuestra es la cultura democrática. O sea, tenemos que estar opinando en ese día a día y tenemos que estar opinando, pues, de los recortes en sanidad, en educación, en ley del aborto, en reforma de la administración local, etcétera, etcétera. Y tenemos que estar opinando también de lo último que acaba de pasar en Ceuta. Si encima de que yo apenas sé nadar, cuando llego a la orilla me paran a tiros de pelotas de goma. No podemos estar ajenos a todos esos planteamientos que están pasando y a esos recortes que estamos sufriendo hoy. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos hoy muchísimos camaradas y compañeros históricos y que hoy nosotros estamos recogiendo lo que ellos sembraron. Pero es que las conquistas históricas se nos olvidan y a veces nos creemos que se nos quedan aquí y las tenemos para toda la vida. Y las conquistas históricas y los avances cuestan muchísimo sacrificio y muchísima sangre para conseguirlo y se pierden en 5 minutos. Por eso hay que estar atentos. Dicho la parte, digamos, muy rápidamente, aquí se ha venido a escuchar Antonio Gutiérrez, hombre, yo decir que Paco Acosta es un histórico de comisiones obreras, las comisiones obreras del Partido Comunista, del proceso Miruno, donde fue condenado a 12 años de cárcel en el proceso Miruno del año 73 por el Tribunal de Orden Público, donde se condenaron a 10 compañeros de comisiones obreras a 162 años de cárcel, solamente por pedir libertad, derecho de huelga, de reunión y mejores reivindicaciones. Fijaron ustedes, esto ya hace tiempo, hoy puede parecer impensable. Paco Acosta, junto con otros compañeros, Martino Camacho, Nicolás Sartorio, y con los dos sevillanos, Fernando Sota, 19 años de cárcel, y el histórico Eduardo Saborido, a 20 años de cárcel. Entonces, Paco Acosta es uno de esos pilares. Es un histórico del transporte, es un histórico, fue secretario general de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Sevilla, fue secretario de organización del PK
vuelve a, ya sería Tusán, ya no sería transporte urbano, y se sigue ahí el hombre pues con su batalla hasta tal punto que el primero que nos dio los documentos para incorporar la jubilación parcial en el ayuntamiento de Bollullo fue este compañero, una anécdota, pero ahí está. Dicho eso, como decía antes, agradecer el esfuerzo que ha hecho Antonio. Antes no es, se me ha pasado, como decía, compañero Carlos Aristo de la Dirección Provincial de Comisiones Obreras y el compañero Alfonsín, y ahí históricos hay un montón, aquí hay de todo tipo. Yo sin más, sabemos que esto es una conferencia de debate. Queremos que Antonio nos explique esa capacidad que tiene él y esa facilidad, y a partir de ahí se hagan las preguntas en un orden, un turno cerrado, y que cada uno opine lo que quiera. Yo le debo la palabra, que es un gran honor, al compañero y camarada y amigo Marco Acosta. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Creo que nos conocemos. Yo he visto caras que hacía muchos años que no veían, y seguramente ellos también conmigo y ella. Yo estoy, en primer lugar, que tengo que agradecer que la asociación se haya acordado de mí para presentar a alguien como Antonio Gutiérrez. Yo voy a leer su biografía, que está hecha de puntadas de cosas que me ha dicho, de cosas que yo sé, y de la historia de este dirigente sindical que ya lo conocéis de muchos años, pero que tampoco es fácil escucharlo en esta versión de intimidad. Se ha forrado mucho más. Su característica sindical ha sido todo el periodo que estuvo al frente de la dirección del sindicato de funcionarios. Y antes de entrar en la propia biografía, el honor para mí es doble, porque Antonio y yo tenemos una relación ya muy antigua, pero no en el tiempo, hemos estado muchas veces juntas, siendo una relación que fue en un momento para mí muy bonito, aunque era grave. Antonio y yo nos conocemos en la estación de Endaya, 2 meses antes de la muerte de Franco, o 2 o 3 meses, el mes de octubre. Mi mujer seguramente lo sabe, porque yo estaba terminada ya de mi hija y estaba a punto de parir. Sin embargo, son las cosas que hacíamos entonces, era que nos jugábamos todos. Y nos fuimos, y nos encontramos allí en Endaya con pasaportes falsos. Íbamos a tener una reunión con la dirección del Partido Comunista de España, previendo ya la muerte del dictador, para que los representantes sindicales de comisiones obreras, que entonces estábamos en libertad, ya había muchos más, o había bastante en la dirección de comisiones obreras en la cárcel, pudiéramos darle al Partido Comunista una información de primera mano para tomar medidas y datos de lo que sería a la muerte siguiente, al día siguiente de la muerte del dictador. Y fue una reunión muy interesante, yo aprendí mucho allí, y creo que él también la recordará como yo. Y luego, pues nos hemos visto Antonio y yo puntualmente, sobre todo en actos sindicales, clandestinos, ilegales, y hemos seguido teniendo una amistad franca, aunque no puntualmente, físicamente hablando, pues hemos estado seguramente ni día juntos. Y dicho esto, pues paso a hablar de él, que es lo que interesa aquí. Para mí es muy grato presentar esta biografía de Antonio en este acto y ante este auditorio, que seguro va a tener la oportunidad, después de escuchar su disertación, de un mejor conocimiento de quien durante 12 años ocupó la Secretaría General de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Durante su mandato, el sindicato, sin dejar sus rasgos esenciales de la lucha contra la dictadura franquista, pasó a convertirse en una organización sindical moderna, protagonista decisiva en la lucha de los trabajadores frente al empresariado y a los gobiernos que intentaron frenar nuestras reivindicaciones económicas y sociales. Valga como botón de muestra, aunque luego volveremos a hablar de ello, la convocatoria y ejecución, junto con la Unión General de Trabajadores, de la mayor huelga general pacífica de la moderna historia de España. Pues bien, Antonio Gutiérrez Vergara, ese es su segundo apellido, que pocas veces se dice, cumplirá en el mes de mayo 63 años, pues nació en 1951 en Orihuela, en la provincia de Alicante, que como todos los asistentes deberíamos saber, fue también el lugar de nacimiento del poeta Miguel Hernández, el poeta del pueblo
muerto en lamentables circunstancias en la cárcel de Alicante en el año 1942, víctima de la represión franquista más violenta. Antonio, perteneciente a una familia de gente trabajadora, en el año 1967 se hace militante del Partido Comunista de España en la clandestinidad y como tal participa en la campaña contra el referéndum de la ley orgánica franquista que, como recordaréis algunos, intentaba mantenerse en el futuro con el mismo carácter de dictadura sin tener en cuenta las fuerzas que estaban ya luchando contra él. Por esta participación en esa campaña de boicot contra ese referéndum, es arrestado por la Guardia Civil y esto da lugar a la pérdida de una beca para estudio que tenía conseguida. Se traslada a Madrid a finales de 1968 por la pretensión de estudiar ciencia física y trabajar al mismo tiempo. Le es denegada la matrícula en la Universidad Complutense. En la época del franquismo los que estaban fichados, estuvieran donde estuvieran. Consigue de todas maneras matricularse en la Universidad de Valencia, pero en el estado de excepción de 1971, que muchos de los que estamos aquí vivimos penosamente, su nombre sale a relucir en una caída del PC, del Partido Comunista de España, en esta ciudad, y tiene que abandonar la misma, porque la policía iba detrás de él, y abandona también el trabajo y sus estudios universitarios. Pasa a vivir en la clandestinidad en Salamanca y Valladolid, y es requerido para incorporarse al servicio militar obligatorio destinado a una compañía disciplinaria en el grupo de regulares número 2 de Melilla, que entonces eso era, no era moco de pavo, esos regimientos. De nuevo en Valladolid, una vez finalizado el servicio militar, y a partir de marzo de 1974, participa junto a otros compañeros en la organización y extensión de las comisiones obreras en la región castellano-leonesa, pasando a formar parte del secretariado confederal de comisiones obreras en la clandestinidad. En julio de 1976 es reelegido en la Asamblea de Barcelona, esta vez por cientos de delegados de toda España que se dieron cita en este acontecimiento histórico del movimiento sindical de comisiones obreras. En todo el periodo que va desde la muerte del dictador hasta las primeras elecciones democráticas, es despedido varias veces de sucesivas empresas en conflictos laborales y en los últimos combates por las libertades políticas y sindicales. Como trabajador y sindicalista, estuvo en la huelga de Maggi Nestlé, que duró 47 días entre enero y febrero de 1975, y en la de Michelin, creo que nos acordamos mucho de esa huelga, de 105 días en el primer trimestre de 1976. En el transcurso de esta huelga fue detenido y enviado al famoso cuartel, famoso por la represión que allí largaban, de la Guardia Civil en la ciudad de San Sebastián, que se llama Ichaurrondo, y se llamaba y se llama todavía. En el primer Congreso Confederal de Comisión Obrera, en julio de 1978, es elegido miembro del Secretariado y la Ejecutiva Confederal, destinado a la Secretaría de Información y Publicaciones, desde la que realizó una importante labor. Esto está avalado porque entonces en Comisión Obrera se le entregaron muchos premios por parte de la gente de los medios informativos, para que la acción sindical de Comisión Obrera quedase reflejada en los medios de difusión de la prensa escrita, en la radio y en la televisión. En el cuarto Congreso Confederal, en noviembre de 1987, fue elegido secretario general en sustitución de Marcelino Camacho. En dicho cargo estuvo 12 años, de los cuales no voy a decir nada, pues seguro que su actuación y la de las comisiones ejecutivas que él presidió están en la memoria de la mayoría de los asistentes que hay aquí y que asisten a este acto. Pero quiero destacar, aparte de lo que dije en mi introducción, dos cosas más. Su contribución personalísima a la unidad de acción con UGT, tarea imposible hasta entonces y que importantes beneficios ha reportado a la lucha sindical en España. Y la otra, su contribución a la claridad democrática en el sindicato, y que debería haber sido adoptado también por los partidos de izquierda, por lo menos, de limitar el ejercicio del cargo del secretario general a 3 mandatos en dicha responsabilidad, predicando él mismo con el ejemplo. Después de abandonar la Secretaría General, se incorpora a la Fundación de Caja Madrid, en calidad de empleado, dirigiendo el programa de colaboración con las universidades públicas madrileñas
durante el periodo 2001-2004. En este año es invitado por José Luis Rodríguez Zapatero a formar parte de la candidatura del PSOE por Madrid en calidad de independiente. Al salir elegido es nombrado por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presidente de la Comisión de Economía y Hacienda durante las 2 legislaturas del gobierno de Zapatero. En 2010 rompe la disciplina de voto del Grupo Socialista en el Parlamento contra la reforma laboral de Zapatero y en agosto de 2011 vota en contra de la reforma de la Constitución pactada entre PSOE y Partido Popular. Con estos antecedentes renuncia a comparecer en las listas del PSOE de las siguientes elecciones. Reincorporado en noviembre de 2012, tras la excedencia a Caja Madrid, es asignado al área de estudios de Caja Madrid, cuando todavía se llamaba Caja Madrid, dada su condición de licenciado en Ciencias Económicas. Queda incluido en julio de 2013 en el expediente de regulación de empleo de Bankia, la nueva Caja Madrid, que producirá su despido. Está en situación de alta hasta agosto de 2013 y meses después pues, se ha lanzado a la, él puede explicarlo, pero no lo explica igual, a la aventura de convertirse en trabajador autónomo porque él todavía tiene edad laboral legal y necesaria. Así que esto es todo lo que yo tenía que decir a todos los compañeros. Muy buenas tardes. En realidad soy yo quien está muy agradecido por esta invitación de nuestra asociación. De entrada porque el sentido común en estos tiempos que corren vive fuera de Madrid. Entonces salir de Madrid normalmente es encontrarse con el sentido común. Y efectivamente la propia asociación, yo no sé si intencionalmente o no, lo del 23 de febrero, que es algo que hasta me honra que hayáis querido conmemorar este segundo aniversario con este acto, pero el llamarse memoria, libertad y cultura democrática, para mí es la cultura con mayúsculas, que muestra bastante inteligencia en mi opinión, ¿no? Porque a fin de cuentas la cultura que realmente sirve a la humanidad no es la cultura academicista, la de aquellos que acumulan muchos títulos académicos o conocen como papagayos diversas disciplinas, diversas materias, ¿no? La cultura con mayúsculas, a mi juicio, es la que parte en primer lugar de conocer lo que ha acontecido y lo que sigue aconteciendo a nuestro alrededor. Segundo, tener el coraje, por tanto, hacer uso de la libertad y hacer también o poner el máximo empeño para que esa libertad no nos la cercenen, para aportar ideas, comprender por qué han ocurrido las cosas y tener al mismo tiempo la honestidad de conjugarse con otros, por diferentes que sean en tu manera de pensar, para que al final entre unos y otros podamos aportar síntesis, nuevas formas, nuevas ideas, para que lo que ha acontecido mal hasta ahora pueda acontecer, si es posible, algo mejor en el futuro. Entonces yo creo que eso caracteriza muy bien la inteligencia de quienes en toda Andalucía y especialmente en Cádiz habéis tenido ese coraje, esa iniciativa de montar esta asociación. También os lo agradezco porque me vuelve a reunir con Paco. En apenas 2 meses yo he tenido la enorme satisfacción y también el honor de ser presentado por Paco cuando soy yo quien tendría que presentarle, y aunque sea brevemente me voy a permitir algunas cosas, ¿no? Paco para muchos de nosotros es un auténtico maestro. No es un histórico en el sentido que se ha mencionado aquí, que se ha referido pues, a Alfonsín, a Periani, a los amigos en la sala. Para mí no sois históricos evocando el pasado, que también un pasado en el que nos podemos sentir muy honrados, ¿no? Históricos en el sentido de su vigencia en el presente y sobre todo su validez para el futuro. No son personas que hayan practicado un sindicalismo rancio o estrecho de defender intereses materiales y ya está.
han defendido los intereses de los trabajadores, claro, sus habichuelas, como se suele decir, pero desde unos valores de izquierdas y democráticos, inequívocamente. Entonces, en fin, la tarea precursora que han hecho personas como Paco, pero va más allá del campo sindical. A mí me parece que es muy necesario, en el momento actual, reivindicar la vigencia que tienen trayectorias, testimonios, compromisos, empeños políticos, culturales y sociales como el de Paco Acosta, porque para mí es de estas personas que más se necesitan, ¿no? Aquellos que han sabido y que saben restarse a veces protagonismo personal, incluso el que legítimamente les pertenece, para saber unir a gente de diversa forma de pensar. Incluso Paco lo ha hecho y lo sigue haciendo, y me consta, entre compañeros. Cuando hemos tenido incluso entre amigos alguna cuita estúpida, como suelen ser siempre las cuitas entre amigos, es Paco el que ha sabido conciliar, ¿no? El que ha sabido y sabe conciliar. Pues a mí, repito, me honra mucho que sea Paco Acosta el que me haya presentado en esta ocasión y hace 2 meses que es. A veces el saber conjugar diversas formas de pensar, el saberlas sintetizar, es lo que le ha procurado a la humanidad los mayores avances. Por ejemplo, se acaba de publicar un libro que a partir de este momento es propiedad de Paco. Hay unos investigadores que han descubierto una correspondencia entre Carlos Marx y Abraham Lincoln. 2 personas que pensaban de manera muy distinta y que supieron concertar, concitar sus empeños, sus anhelos, justamente en la lucha contra la esclavitud, con motivo de la Guerra Civil norteamericana. Claro, Carlos Marx era un optimista histórico que pensaba que la liberación de los esclavos en Norteamérica iba a ser nada menos que la antesala de la liberación de la clase obrera a nivel mundial. Lincoln era algo más pragmático, pero no obstante, para su época, un gran idealista, ¿no? Que sabía que liberando los esclavos también se avanzaba en el nivel de civilización para todos los seres humanos, ¿no? Paradójicamente, en aquel tiempo, el Partido Demócrata, ¿no?, que hoy es el que sí podría ocupar el espacio un poco más progresista norteamericano, estaba a favor de los esclavistas, porque con una visión rabicorta y oportunista veían algunas carteras de votos en los estados sureños. La izquierda europea, y particularmente la inglesa, apoyaba también a los esclavistas, lo que podría considerarse la izquierda del momento, porque creían que dividiendo Estados Unidos serían más débiles y tendrían menos peligros, ¿no?, en el desarrollo a nivel mundial. Anteponían sus intereses igualmente miopes, ¿no?, a lo que era una gran causa de toda la humanidad, en Estados Unidos y en todo el mundo. España, lamentablemente, fue, como sabéis, el penúltimo país del mundo en abolir la esclavitud, ¿no? Bueno, esto no es una digresión, ¿no?, porque justamente esto es de lo que vamos a hablar. De la desigualdad no ha nacido el progreso. Algunos decían que en aquella profunda, aquella terrible desigualdad entre esclavos y pretendidos señores libres, nacía el progreso de Norteamérica. Lincoln lo objetaba, igual que Carlos Marx en esta coincidencia. No era verdad. La manera de extraer más beneficios a base de esclavizar a seres humanos no inducía progreso, inducía por el contrario estancamiento. No había necesidad de innovar nuevas formas de producir, de avanzar ni siquiera la tecnología. Lo tenían en bandeja, obtener muchos recursos, muchos beneficios, a costa de aquella mano de obra abundante, tan barata que era esclava, y por supuesto sin ningún derecho. Bueno, esto viene también muy a cuento de lo que estamos viviendo en esta crisis, ¿no? Porque esta crisis no solamente está generando una desigualdad que vemos todos los días, se ha hecho mención en los últimos casos, vemos todos los días también informaciones de cuáles son las consecuencias de las políticas de recorte que aplica el gobierno de la derecha, ¿no?, en la sanidad, en la educación, etc. Cómo aumenta esta desigualdad. Es que la propia crisis
se gestó en la desigualdad. Lamentablemente, algunos también de izquierdas de nuestro tiempo se lo llegaron a creer. Llegaron a creer que esta cosa, en fin, esta especie, ¿no?, ideologizada que lanza mucho la derecha, de que no se puede repartir la tarta, no se puede repartir la riqueza, porque primero hay que hacer que engorde la tarta, que engorde la riqueza, ¿no? Esto mismo lo decía Felipe González. Algunos, con la fe de los conversos, llegaron a tragarse estas cosas. Y no. La riqueza, la creación de riqueza, nunca ha sido independiente de cómo se forma esa riqueza. Si se basa en la desigualdad, repito una vez más, de esa desigualdad no nacerán progresos para la humanidad, sino procesos especulativos. Quien acumula mucha riqueza en pocas manos, sin mayores esfuerzos, sin tener que repartir mientras se va creando esa riqueza, la primera pulsión será acumular más riqueza. Galbraith, que era un economista americano, ha muerto casi centenario, en realidad su formación era de ingeniero agrónomo, era de origen canadiense, pero fue de los primeros que se pasó a la economía ya en la época del New Deal, ¿no?, tras la Gran Depresión de los años 30 en Norteamérica con el equipo de Roosevelt, y luego fue mucho más conocido porque formó parte de lo que se conoció como el grupo de los jóvenes asesores de Kennedy, al llegar Kennedy a la presidencia. Él, que tuvo, también hizo el honor de venir vino a Madrid, a la Universidad Complutense, a la Facultad de Económicas, pudimos departir con él, y ya muy mayor, pero cada vez más lúcido e inteligente, decía que los liberales, de manera compasiva, o de compasiva decía irónicamente, utilizaban como eslogan más o menos lo siguiente: a los ricos hay que estimularlos con más riqueza, por tanto hay que bajar los impuestos, ¿no? Esto que anuncia ahora Rajoy, en 2015 bajaré los impuestos, aparte de que huele a electoralismo. La traducción en la práctica es que volverán a aumentar los sacrificios. Cuando se bajan los impuestos a los más ricos, supuestamente para estimularles, porque teniendo más dinero también se supone que terminarán invirtiendo en nuevas actividades productivas, nuevas fábricas, etc. Y decía Galbraith, los mismos liberales dicen, a los pobres también hay que estimularlos, pero con más pobreza. Nada de subsidios, ni de darle la sanidad gratuita, ni la educación, no. Porque cuanto más pobres sean, más se aplicarán para trabajar en las condiciones que tenga bien establecer el patrón. Darán más productividad por cabeza empleada, que no es lo mismo que más productividad por hora trabajada. Se puede sacar mucho provecho de cada cabeza ocupada con horarios interminables, pero con tecnologías muy viejas. Hacer que la riqueza crezca por hora trabajada implica que también el capital tiene que innovarse, tiene que invertir más y mejor en nuevas técnicas de trabajo. Bueno, esto que muchos han criticado, yo creo que con mucha inteligencia y que también con mucho ingenio, como Galbraith, podremos ver ahora que a lo largo de la historia ha sido siempre falso. En la desigualdad no ha habido más progreso. En la desigualdad lo primero que hemos tenido han sido las grandes crisis del capitalismo. La primera, que está datada desde el punto de vista de la historia económica y que tiene su WhatsApp, ¿no?, como diríais aquí, es la que se conoció como la tulipamanía en Holanda en 1630. Era entonces un país floreciente, pequeñito, como sigue siendo ahora, pero más astuto e inteligente que, por ejemplo, los españoles, porque con las materias primas textiles que producíamos aquí, ellos elaboraban manufacturas ya entonces. No eran una potencia de descubrimiento, la que no, tenían colonias, pero sí fueron mucho más astutos que nosotros en el comercio marítimo y fueron los pioneros en el negocio bancario. En esa Holanda próspera del siglo XVII había una gran desigualdad. Por ejemplo, está tratado también, está escrito, está investigado, que un rico comerciante de aquellos textiles en la época podía gastarse 900 florines anuales en gastos cultivarios solamente en ropa.
Sin embargo, sus empleados apenas les daba 70 al año. El 1 o 2% como mucho de los gastos suntuarios totales de una familia acomodada iba a salarios. Está registrada la proeza de una sirvienta que consiguió ahorrar la pobre 14 florines en 14 años de trabajo. Bueno, esa Holanda, insisto, basada en la desigualdad, según las teorías de la derecha actual y de siempre, de toda la vida, habría procurado más bienestar, más desarrollo para todo el mundo, ¿no? No, en lugar de poner los ojos en dónde invertir de nuevo para crear más empleos, distribuir mejor aquella riqueza que estaba acumulándose, pues son los ojos en una cosa tan exótica como los bulbos de tulipán. Habían llegado a las costas holandesas 70 años antes, nadie le había hecho caso. Y de pronto, un avispado, también decía Galbraith, perdón este paréntesis, que casi siempre las crisis especulativas han funcionado de la misma manera, ¿no? Hay un inductor, que es la codicia humana, que se puede inducir con el ingenio financiero. Aparece siempre un listo que dice tener la clave del gran negocio financiero. Tras el gran ingenio financiero que exhiben algunos a lo largo de la historia, siempre ha habido detrás un desastre económico de proporciones incluso mayores que el ingenio que se había exhibido. Pues alguien tuvo el ingenio, es decir, que aquellos bulbos de tulipán era lo más de lo más, ¿no? Aquello tenía un grandísimo valor, que no podía haber familia acomodada, ni siquiera corta, ¿no? Que se preciara que no tuviera bulbos de tulipán, ¿no? Llegaron a valer los bulbos de tulipán, un bulbo de tulipán se cambiaba, igualmente está registrado, exactamente por 2 caballos tordos en la época, el arnés completo de los caballos y un carruaje nuevo. Traducido a dinero de hoy serían 50.000 euros por un bulbo de tulipán. Se cuenta que un marino que traía un cargamento que venían de Turquía con los bulbos de tulipán, el armador le invitó al marino a desayunar unos arenques y en un momento de descuido aquel marino vio encima de la mesa una cosa rara que creyó que era un postre y se lo comió. Se estaba comiendo un bulbo de tulipán, casi lo mata, lo hace vomitar allí mismo el armador, ¿no? Bueno, pues en apenas 7 años, cuando llegaron a empeñarse haciendas, casas enteras, fortunas, en comprar bulbos de tulipán que subían sus precios en los mercados, se cotizaban en las bolsas. Hubo tabernas en la Holanda de la época, tabernas, que llegaron a convertirse en bolsas de contratación, en pequeños bolsines que diría por ahora, para especular con el precio de los bulbos. Aquello subía como la espuma. Se extendió a cortes europeas. La corte francesa, por ejemplo, fue una de ellas. Pues de igual manera no, con mucha más rapidez que había subido el precio de los bulbos y había acaparado un montón de aquella riqueza. Por cierto, los nuevos industriales, los nuevos ricos holandeses, no solamente no miraron a la inversión productiva para crear empleos, no sé qué, no, que no siquiera miraron a la cultura, ¿no? Hay que recordar que era la época de Rembrandt, ¿no? Que se estableció en Ámsterdam en 1632. Y este ganó un poco de dinero porque dio el braguetazo y se casó con la hija de su merchante. Pero la criatura murió y al quedarse viudo el merchante también dejó al yerno en la estacada, le pilló la crisis de los tulipanes y el dinero no iba ni siquiera a comprar los cuadros de Rembrandt, porque terminó casi la indigencia. O sea, el dinero acumulado en pocas manos no mira a nada que sea realmente productivo, ni siquiera supone el desarrollo cultural de los pueblos. En 1637 aquello empezó a bajar a una velocidad de vértigo y dejó a Holanda sumida en una de las mayores crisis, mayores depresiones económicas y sociales que han conocido. Hombre, les ha quedado la industria de la fruticultura, ¿no? La industria de las flores en Holanda pues sigue siendo una de sus fuentes de riqueza. Descubrieron de paso que los tulipanes también se pueden cultivar en Holanda, no había que traerlos de Turquía, ¿no? Bueno, no había pasado ni un siglo. Y exactamente en 1711, en Inglaterra, una Inglaterra que sí sabía de distintas guerras, entre otras estaba terminando la guerra
Asociación Española, habían participado aquí, del Tratado de Utrecht en 1713, se llevaron Menorca, Gibraltar, como sabéis. Ahora hablaremos de este Gibraltar, que viene muy a cuento también de los patriotas, de los recurrentes patriotas de nuestro país. Bueno, estaban a su vez muy endeudados, pero aquella Inglaterra, que ya era una gran potencia imperial, ¿cómo repartía su riqueza? La riqueza que habían acumulado unos cuantos se repartía bien, no. Solamente el 5% de la población disponía del 68% de toda la renta nacional. El ahorro de los ricos se atesoraba precisamente imponiendo a la inmensa mayoría de la población inglesa de la época la mayor de las calamidades, de las necesidades, en fin, de las privaciones, ¿no? Una gran desigualdad. Y un tal Harley, Robert Harley, que era duque de Oslo, una especie de valido de la corona, inventó un negocio para ver cómo podían sufragar los gastos de la corona y al mismo tiempo atesorar dinero, ¿no? Montó una cosa que se llamaba la Compañía de los Mares del Sur. Supuestamente esta compañía iba a quedarse con el monopolio del comercio entre la desembocadura del Orinoco y hasta la Tierra del Fuego en América. Todo eso eran entonces colonias españolas. Se firma el Tratado de Utrecht en 1713. Con los títulos de aquella compañía empezaron a captar el ahorro, el dinero de los más pudientes, pero claro, era, como he dicho, dominio español. Y nos hicieron una oferta. Ofertaron ya entonces, casi nada más firmarse el Tratado de Utrecht, devolver la soberanía de Gibraltar a cambio de las autoridades españolas les cediesen el comercio en aquella ribera atlántica de América. Bueno, pues los patriotas, como decía Miguel Hernández, que ha evocado Paquito, este paisano mío, él decía, hay patriotas, ¿no? Cuanto más hablan de la patria, más echan la mano a la cartera, ¿no? Pues efectivamente los patriotas ya entonces prefirieron el comercio a la soberanía. Por eso, cada vez que yo oigo hablar de Gibraltar como pretexto para reclamar la soberanía nacional o sentirse agraviados los grandes patriotas, no puedo dejar de pensar en aquel acontecimiento histórico, ¿no? Que, como veis, se oculta. Tal vez pocos sepan esto, pues es verdad. Es absolutamente cierto. Gibraltar podría haber sido español apenas un par de años después del Tratado de Utrecht, hacia 1715 más o menos. Habría vuelto a la soberanía española si estos grandes patriotas hubieran mirado menos por su negocio. Encima, eran tan torpes los ricos, en definitiva, porque no eran ni siquiera industriales de nuestro país en aquella época, que tampoco supieron ellos explotar bien el comercio de aquellas colonias, ¿no? Bueno, dieron unas pocas rutas a los ingleses. En esa compañía, los títulos de esa compañía empezaron a desatar la fiebre especulativa de tal manera que en el primer semestre de 1720, en enero valía una acción 128 libras, en junio valía ya 1000 libras. Simultáneamente, hay que decir que se había inventado una máquina, se llamaba la Newcomer. Era una máquina que servía precisamente para desaguar las minas, para hacer la explotación minera más productiva y, por cierto, de paso, menos peligrosa. Porque si ahora tenemos accidentes de la minería, imaginaros en 1716 lo que ocurrió. Bueno, pues tampoco las grandes fortunas de la época quisieron invertir en desarrollar mejor la minería inglesa con aquel adelanto tecnológico de la época, ¿no? Esta máquina para desaguar las minas y evitar accidentes y hacerlas más rentables, no. Fueron a la Compañía de los Mares del Sur. Fue tal la fiebre que la primera ley burbuja que se conoce de la historia, la Barbel Act, se dictó justamente en julio de 1720. Y no era para impedir la especulación, no. Aquellos grandes especuladores que tenía la Compañía de los Mares del Sur, con aquella ley anti-burbuja, lo que querían era frenar a otros que lanzaban negocios igual o más estrafalarios, por ejemplo. Aparecieron
negocios, se ofertaban negocios para captar acciones del siguiente tipo. Hubo una compañía que ofrecía rastrear los fondos del Mar Rojo para encontrar los tesoros que habían dejado los egipcios. Aquí pues es verdad. En su persecución de los judíos, cuando se supone, según la Biblia, que se abrió el Mar Rojo y fueron anegados de nuevo por las aguas, hubo algún listo que dijo que él iba a rastrear los fondos del Mar Rojo para sacar los tesoros que seguro habían dejado ahí los faraones, ¿no? Hubo otro que puso en el mercado una máquina para el movimiento perpetuo. Otro que lanzaba una compañía para transmutar, como los viejos alquimistas, cualquier materia en metales preciosos. Todo eso se hacía. Es decir, era tal la especulación, la fiebre especuladora, basada, insisto, en aquella gran desigualdad, que no había adelantos técnicos ni nada. Había, eso sí, una gran imaginación para hacer estos negocios. Bueno, aquello se hundió de tal forma, una gran crisis, se llevó por delante al gran Isaac Newton. Él había dicho poco antes: he sido capaz de descubrir el movimiento gravitatorio de los cuerpos, es el que, como sabéis, ¿no?, descubrió la ley de la gravedad, pero me declaro incapaz de descubrir las razones de la codicia humana. Bueno, pues él, que acabó de decir eso, le pillaron nada menos que todos los ahorros de su vida en la compañía de Mar del Sur. Invirtió 20.000 libras de la época, en equivalente a 1 millón y algo de euros del momento presente. Por las mismas fechas, pero en Francia, exactamente en 1716, no había móviles en 1716, se dejó caer por Francia un tal John Law. Traducido sería Juan Ley. Fijaros el sarcasmo de lo que voy a contar, Juanito Ley. Este era un escocés que era prófugo de la justicia por asesinato y fraude. Había hecho una escala de Londres en Amberes, donde decía haberse convertido en un especialista en el negocio bancario. Y aterriza en Francia cuando se ha muerto el rey Sol, Luis XIV, entra un imbécil, Luis XV, y otro más tonto todavía, que era su gran valido, el duque de Orleans, Felipe II. Era una corte, sí, arruinada en los actos del rey Sol, e igualmente con una enorme desigualdad. Los datos de Francia de la época no están en términos de Producto Interior Bruto, distribución de la renta, sino, pero hay un dato que era muy revelador, porque era la Francia de los llamados fisiócratas. Era una corriente económica de la época que establecía, que decía que lo más importante, la fuente de riqueza más importante era la tierra, y ciertamente lo llevaban a la práctica, porque el 45% de todo el grano de Francia estaba en manos de tan solo el 2% de los propietarios. El 60% de los franceses no tenían ni un grano de trigo que echarse a la boca. Podéis imaginar la hambruna que había en la Francia de aquel momento, ¿no? Bueno, pues John Law convenció, embaucó, tampoco debía ser muy difícil embaucar a un tonto, como era el duque de Orleans, para montar la Banque Royale, el Banco Real. Con ese banco le permitían a John Law emitir billetes, esos billetes, para sufragar los gastos de la corte e ir pagando las deudas, iban a estar respaldados por moneda acuñada en metales preciosos. Pero claro, para poder disponer de metales preciosos se inventó otra compañía, la compañía del Mississippi, con la que supuestamente iba a extraer oro de la Luisiana, que era todavía propiedad francesa. Bueno, empezaron a subir igualmente como la espuma los títulos de aquella compañía, cada día valían más que el día anterior. Se cuenta que había hasta señoras de alta alcurnia, ¿no?, de la aristocracia francesa, que hasta llegaron a constituirse para sacar el dinero necesario, suficiente, para suscribir aquellos títulos, que iban a estar siempre, se aseguraba, respaldados en oro, hasta que en julio de 1720 el príncipe Conti, uno de aquellos inversores, viendo que ya no tenía dinero para comprar más títulos, quiso recuperar el dinero invertido como lo había prometido, el oro contante y sonante. Cuando ya tenía tres carros cargados de oro
John Law consiguió del duque de Orleans un decreto in extremis para parar la entrega, pero no sin antes urdir una estratagema que consistió en disfrazar a vagabundos, a patibularios, a delincuentes de los suburbios franceses de París como obreros con picos y palas que se suponía venían de la Luisiana de extraer oro y que volvían a América a seguir extrayendo oro. Aquello aplacó durante un par de semanas el ambiente, porque al cabo de un par de semanas aquellos patibularios volvieron a lo suyo, a poner a robar, a atracar en el centro de París, y empezaron a ver que era una farsa todo, claro. Que aquellos tipos no eran obreros de la Luisiana, eran, pues eso, delincuentes de los suburbios de la banlieue de París. En una semana de julio de 1720 hubo 15 muertos en las escalinatas de la Compañía del Mississippi de gente que se agolpaba para pedir que le devolvieran su dinero. El duque de Saint-Simon lo resumió de manera muy cruda y muy brillante, diciendo: una exigua minoría se enriqueció para dejar en la más completa ruina al resto del pueblo francés. Este tipo de episodios se han ido reproduciendo a lo largo de la historia muchas veces. Siempre ha ocurrido igual. El mercado, siendo el origen de las ciudades, porque intercambiábamos en los cruces de los caminos, terminamos también intercambiando culturas, costumbres, etc., y fundando las ciudades. No obstante, el mercado por sí solo, funcionando por sí solo, como predican algunos, genera este tipo de episodios. Porque la codicia humana está latente, que solamente tiene que venir alguien o algún acontecimiento que lo haga patente. Ha sido el equilibrio entre democracia y mercado lo que ha podido ir embridando estas pulsiones, estas tensiones hacia las crisis especulativas. Ocurrió igual, hemos hablado de los esclavos, en Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Cuando hablamos de los esclavos, muchos recordarán con las películas y esto, las plantaciones de algodón, ¿no? Los primeros esclavos que llegaron a Norteamérica iban a las plantaciones de tabaco. Durante 150 años, nada menos. El tabaco se intercambiaba por el oro. Se emitían billetes cuyo contravalor era el tabaco. Hubo, con esa riqueza que se acumulaba con las plantaciones de tabaco y luego de algodón y con los esclavos, lo que hubo fueron dos burbujas inmobiliarias, ya en la época, una en 1819 y otra en 1837. Y así, más tarde, también hubo otra, relacionada con la lucha esclavista, en este caso tras la guerra civil, ¿no? Tras conseguir la liberación de los esclavos, vino el negocio de los ferrocarriles, también lo habréis visto mucho con las películas, ¿no? Bueno, pues sabéis cómo se hizo aquello, a base de mano de obra casi esclava, estaban liberando a los esclavos por un lado y esclavizando a enormes masas, ingentes masas de chinos, por ejemplo, trabajando en el tendido de las vías férreas a lo largo y ancho de Norteamérica. Bueno, pues las acciones de los ferrocarriles fueron otro refugio de la especulación de la época. Y en 1873 estalló aquella especulación de los ferrocarriles y volvió a sumir a Norteamérica en una gran depresión. La mayor que conocemos, y que está muy datada, la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Que estalla en 1929. De esto hay mucho que se ha hablado, que habéis leído, pero hay dos cosas que para abundar en esta tesis que estoy defendiendo, de que es la desigualdad la que origina, o en la desigualdad donde se originan las crisis, y después hay también como consecuencia más desigualdad después de las crisis. Hay un par de datos al menos de la crisis del 29 que no se conocen tanto. Durante la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, el valor de las materias primas y sobre todo los alimentos subió como la espuma, claro. Para eso se empezaron a pedir créditos a fin de comprar tierras de labor. Cuando se llegó al 29, el importe de los créditos que se habían pedido para comprar aquellas tierras de labor era muy superior al valor real de toda la tierra productiva en Norteamérica y mucho más, desde luego, que lo que podían producir. Se había habido, por tanto, un primer episodio
especulativo de concentración de en este caso, de esa fuente de riqueza, que era la tierra, en muy pocas manos. En 1928, la producción industrial estaba cayendo al mismo tiempo que subían como la espuma el valor de las acciones en la bolsa, en Wall Street. Es decir, al mismo tiempo que se acumulaba mucho dinero en el negocio financiero, no estaba habiendo más inversión industrial, estaba habiendo menor inversión industrial. A un obrero se le pagaban $7 a la semana por jornadas de 12 horas diarias. Y fue en esa sobreacumulación de capital en muy pocas manos, sin que fuese derivado a la inversión productiva, donde se gestó la gran crisis del 29 y los años sucesivos. Se dice que esta gran recesión que estamos viviendo ahora es la mayor después de aquella. Ojalá sea así y no nos equivoquemos y no termine siendo superior a aquella, porque como veréis, al menos mis previsiones son bastante más pesimistas de las que se transmiten desde las instancias oficiales, incluso desde algunos sectores económicos. Aquí se empezó diciendo que hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades. Esto es lo que ha terminado estallando, en fin, con la burbuja especulativa, etc. Aunque no somos cristianos, no lo somos. Pero por utilizar una metáfora que entenderemos mucho, cuando se universaliza, se ecumeniza el pecado, cuando todos somos pecadores, el auténtico pecador se va a la cosa, queda más difuso. Aquí no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, al contrario. A la inmensa mayoría de la humanidad, a los trabajadores en definitiva, lo que ha ocurrido es lo contrario. Se le ha estado pagando muy por debajo de aquello que se merecía. Desde 1970 al menos, la inmensa mayoría de los asalariados no han visto aumentar en términos reales sus salarios. Ha habido, sí, una parte más selecta, ¿no?, de los profesionales que han aumentado sus salarios. No obstante, los que han vivido de un trabajo asalariado, por alta que fuera su cualificación, en estos casi 40 años últimos, han aumentado exactamente un 1% en términos reales, es decir, en función de cómo ha ido aumentando también el coste de la vida. Pero claro, al mismo tiempo, el último tercio del siglo XX ha sido en el que la humanidad ha podido crear más riqueza que nunca, ¿no? Los grandes avances de la tecnología, la globalización financiera, que por cierto es eso, más financiera que productiva, circulan a lo largo y ancho del mundo 150 veces más flujos financieros, es decir, operaciones financieras, que intercambios de mercancías. La humanidad puede producir más que nunca en su historia, ha generado más riqueza que nunca y sin embargo no ha utilizado esa capacidad, esa estructura productiva que podía utilizar para crear más puestos de trabajo. Ha ido más al negocio financiero, a la especulación financiera. Mientras que a quienes generaban la riqueza con su trabajo, en lugar de pagarles el salario que merecían, se les pagaba con créditos. Ha sido dar créditos, con lo cual al mismo tiempo se ha desarrollado aún mucho más el negocio financiero que pagar con salarios reales tal y como se merecían de acuerdo con la productividad que se iba aumentando. Oímos hablar continuamente que pagar en función de la productividad. Ya quisiéramos, ¿no?, que en los últimos 40 años a cada trabajador se hubiera pagado de verdad la parte que en justicia le correspondía por la productividad que ha salido de su trabajo. En lugar de pagarles con salarios, se les han metido créditos. Y créditos que, insisto, servían para aumentar todavía más el volumen del negocio financiero. En Europa, por cierto, el principal inductor de esta distorsión, de este desajuste, ha sido la banca alemana. Algunos recordaréis de Comisiones Obreras que Marcelino Camacho utilizaba a veces una frase para referirse a los derechos del trabajador, diciendo que el trabajador tenía que tener asegurado un trabajo desde la cuna a la tumba. La verdad es que esa frase no correspondía ni al movimiento sindical ni a los trabajadores.
Encima, aun sin quererlo, con la mejor voluntad, podíamos dar la sensación de que estamos propugnando una mayor rigidez laboral. No, no. Esa frase se acuñó en la segunda revolución industrial en Alemania para caracterizar cómo se vinculaba un banco a una industria alemana. Le ganaron la partida a los ingleses, que habían ganado la primera revolución industrial, cuando los ingleses se quedaron colgados del palo de la bocha del liberalismo de ultranza y los alemanes practicaban el proteccionismo de su industria. Cada banco se vinculaba a un sector industrial, desde la cuna hasta la tumba, es decir, pasara lo que pasase. Con las crisis que pudiera haber, aquella era una banca que estaba pegada, que estaba comprometida con el desarrollo industrial de su país, hasta que ha llegado esta crisis, donde la banca alemana, saliéndose de su propia tradición, ha sido la que más ha traído a Europa las llamadas subprime, las hipotecas basura de Estados Unidos, la que más ha cebado la burbuja inmobiliaria, así en España como en Portugal o en Irlanda. Cuando la señora Merkel se opone como gato panza arriba a la unión bancaria, esto se está discutiendo en Europa, es decir, que para prevenir nuevas crisis bancarias haya una unión supranacional, que el Banco Central Europeo pueda supervisar a todos los bancos, que si se llega a una nueva crisis, en lugar de hacer una pagar a los ciudadanos, a los contribuyentes, se paguen entre los propios bancos. Cuando se opone a que se aplique esta unión bancaria en Alemania, lo hace sabiendo lo que hace. Porque quienes han estado detrás de las Bankias o de las Nova Casa Galicia o de la CAM, en fin, de estas entidades que han quebrado en España, dejando por el camino un montón de miles de millones de euros defraudados en definitiva a los propios depositantes, a los propios clientes y por último al Estado español, que estaban detrás eran las cajas de los Länder alemanes. No solamente los grandes bancos alemanes, los bancos medianos, los que serían equivalentes a nuestras cajas de ahorro, que son los bancos de sus regiones, de sus Länder, eran los que estaban haciendo este negocio. Y ahora pues quieren evitar a toda costa, ¿no?, que sean las autoridades comunitarias las que puedan supervisar estos negocios, ¿no? Bueno, en esta ocasión han sido, insisto, casi 40 años de crear riqueza aumentando la desigualdad, la que nos ha llevado a una crisis especulativa, a que la mayor cantidad de dinero concentrada en muy pocas manos, a una y otra parte del Atlántico, así en Estados Unidos en principio, como también en Europa, en lugar de haber ido como precisan estos profetas de la derecha y del neoliberalismo, en lugar de haber ido a crear nuevas industrias, a extender a nivel mundial el trabajo, no, han extendido el negocio financiero, han congelado los salarios, ¿no?, y han desaprovechado una gran cantidad de la capacidad productiva instalada que podía tener y que tiene la América, ¿no? Bueno, a diferencia de lo que ocurrió con la crisis de los años 30, se dice, bueno, esta crisis puede ser parecida a aquella, tal vez peor y tal, o tal vez menos grave. Yo creo que puede ser peor, porque las políticas que se están aplicando son justamente las contrarias a las que sirvieron para salir de la Gran Depresión de los años 30. Un lunes 21 de octubre del 29 estalló el crack en la bolsa de Nueva York. Pero había una administración norteamericana, republicana, de derechas, el tal Hoover, que aplicó justamente las políticas que estamos viendo aquí. Llamar a austeridad fiscal, recortar el gasto público, recortar los salarios, etc. Bueno, pues con aquello que había empezado siendo una crisis bursátil, un día, en muy poco tiempo, se convirtió en una gran depresión económica y social. Fue Roosevelt, en 1933, tras ganar las elecciones de noviembre del 32, el que empezó con un nuevo programa que se llamó el New Deal, nuevo contrato con América. Hay algunos especialistas que dicen que más que nuevo contrato quería decir nuevo reparto, porque en realidad lo que hizo fue eso, repartir desde el principio de manera nueva la riqueza que se iba a generar en Estados Unidos. Empezaron a aplicar programas de inversión pública en todos los sectores, desde las infraestructuras hasta la cultura. Fue la época en la que Nueva York, por ejemplo,
desplazó a París como el foco a nivel mundial de la cultura. Las grandes celebridades de la época terminaron yéndose a Estados Unidos con aquella gran inversión pública hasta en el campo de la cultura. Se desarrollaron programas de inversión, por ejemplo, en el Valle de Austerlitz, que en muy poco tiempo consiguieron más de 3 millones de empleos. Y además de meter más dinero, hubo más democracia, es decir, hubo leyes que aseguraban aquel reparto más justo de la riqueza desde el momento mismo en que se empezaba a trabajar de distinta manera. Por ejemplo, allí donde se pagaban $7 semanales por jornadas de 12 horas, Roosevelt impuso mediante decreto pagar $5 diarios por jornadas de 8 horas. Alguno más inteligente, como Henry Ford, que se había estado aprovechando en sus fábricas de aquellos jornales de miseria, de aquellas jornadas casi inhumanas de trabajo, se puso la cabeza a la manifestación y célebre su frase: no, claro, efectivamente, hay que pagar mejores salarios porque así, fabricando coches en serie donde antes los hacían casi artesanalmente, si mis obreros cobran más, tendré a quien vender los coches que voy a fabricar. Es decir, una mayor justicia distributiva también indujo a Henry Ford a modernizar su industria. La mayor igualdad, esa sí fue un motor del progreso incluso tecnológico. Fue un vector de fuerza en el desarrollo económico de la época. Se dio la primera ley de pensiones, la primera ley de desempleo, la primera ley de negociación colectiva, la primera ley prohibiendo el trabajo infantil. Se creó el Consejo Federal de Relaciones Laborales en Norteamérica. Hasta que Roosevelt, que no era ningún rojo peligroso, acosado por la derecha, que llegaron a llamar el doctor New Deal, se acobardó, colapsó, paralizó el programa de inversiones del New Deal en 1936 y en apenas 2 años volvieron a haber 11 millones pero de parados en Estados Unidos. Y de esa situación no se saldría hasta después de la Guerra Mundial. Quienes no querían inversión pública, con más impuestos, por cierto, he olvidado decir que elevó en un 90% los impuestos a las rentas de capital, a las más altas, y dictó una ley que ha estado vigente hasta los años 90, la ley Glasses-Steagall. Era una ley que separaba rigurosamente la banca comercial de la llamada banca de inversión. Esta banca que ha terminado provocando el follón, la última crisis especulativa. Bueno, pues eso ha estado separado durante tantos años que los bancos más grandes del mundo no eran americanos, eran bancos europeos y japoneses. Lamentablemente fue Bill Clinton, una administración demócrata, la que empezó a hacerle trampas a la ley de 1933 para favorecer de nuevo el negocio bancario en connivencia con las autoridades inglesas y a permitir que de nuevo la especulación bancaria fuese desplazando a el negocio bancario al servicio del desarrollo industrial o en atención a las necesidades de la ciudadanía, la que volvió a hacer que los grandes bancos se convirtieran en esto que os sonará, entidades sistémicas, es decir, que una cae y arrastra a una gran parte de la economía. Bueno, aquellas políticas combinando más gasto, más inversión, con más equidad y más democracia asegurado por ley, es lo que permitió salir de la Gran Depresión. En el momento actual, como veis, se está aplicando justamente lo contrario. Aquello que aplicaba Hoover y que provocó, que transformó una simple crisis bursátil en una gran depresión. Mayor desigualdad en el reparto de la riqueza. Menores impuestos como se prometen para los más ricos. Empleos degradados y precarizados. Lo que van a hacer no sacarnos de la crisis. Ahora mismo que se quiera ocultar, hay ya un fenómeno en nuestro país bastante inquietante. El mayor dinero, por entendernos, ¿no? Los mayores beneficios que se están acumulando ya, a base de reducir los salarios, empobrecer los empleos, como no hay a quien venderle nuevos productos, no están yendo a crear nuevas industrias, no estaréis escuchando en ninguna de las noticias, ni siquiera en las previsiones más optimistas que da el gobierno, de que se invierte en nuevas industrias, no. Pues miremos cada día cómo han mejorado respecto al año anterior los beneficios del grupo tal, del grupo cual, el último Iberdrola, etcétera, o tal banco, tal otro. Están invirtiendo de nuevo
en sobrevalorar los activos que ya existen en bolsa. De tal manera que si esto no se corrige a tiempo, lo que antes fue una burbuja especulativa en el sector de la vivienda, ahora tendremos una burbuja especulativa en la bolsa. No con nuevas industrias, sino con las que ya existen, haciendo que suban artificialmente el valor de las acciones ya existentes, de empresas ya existentes, sin crear un solo puesto de trabajo. Es más, aumentando el valor de las acciones, destruyendo empleo. Se empieza a poner de nuevo de moda, en boga, una vieja expresión del liberalismo. Por cada 10.000 empleos que elimino, sube $1 el valor de la acción de mi empresa. Esto es lo que realmente se está gestando. Y decía también al principio que lamentablemente ha habido a veces gente que desde la izquierda se lo ha tragado. En España se quiso, en un momento en que yo creo que se contó con una oportunidad histórica que no volverá más, a principios de los años 80, cuando se unía a un gran fervor popular por el cambio que encarnaba entonces Felipe González. A esto se unía una gran crisis de la banca, la de 1982, que estaban ya enchufados al presupuesto público. La crisis bancaria de 1982 se saldó con 2 billones con B de burrada de pesetas que dio el erario público a la banca, y también con los llamados poderes fácticos como el ejército bajo las piedras tras el bochorno del 23 de febrero. Bueno, en lugar de haber crecido al mismo tiempo que se repartía de forma equitativa, al mismo tiempo que se generaban empleos de calidad, se fomentaban inversiones productivas, en lugar de eso, lo que tuvimos fue que si en 1981 la economía estaba en un menos 0,2%, creció la tarta, sí, creció hasta el 5,8% cuando hicimos la huelga del 14 de 1988. Había crecido mucho. Pero ¿se había distribuido? Pues no. Si se habían propuesto, como recordáis algunos, crear 800.000 empleos en aquella primera legislatura, el paro, sin embargo, pasó de apenas 1.200.000 parados en 1982 a casi 3 millones en 1987. Si la participación de las rentas salariales en la distribución de la tarta nacional, de la renta nacional, estaba, como es lógico en cualquier país desarrollado, por encima del 52%, hay más gente trabajando que empresarios, ¿verdad? Por lo tanto, lo lógico, no es que sea nada de los jueves, es que una economía moderna, a la hora de distribuir la renta nacional, veamos que suman más las rentas del trabajo juntas que las remuneraciones del capital, ¿no? Empezamos a bajar y a bajar hasta quedarnos en un 48%, y la mayor parte de la tarta se la llevaban las rentas de capital. Las pensiones, en un 70%, estaban por debajo del salario mínimo interprofesional. Crecía la riqueza, pero no se revalorizaban las pensiones de acuerdo con el coste de la vida, ni siquiera eso, a un 2% anual. Aumentaba la riqueza, aumentaba el paro, pero no aumentaba la protección al desempleo. En lugar de llegar al 48% que se había propuesto en su programa electoral, se contó con un 33% de cobertura a los parados, y cuando hicimos la huelga el 14 de diciembre del 88, era el 28,8%, es decir, de cada 100 parados no llegaban ni siquiera a 30 los que tenían alguna prestación, y 70 no tenían nada. Esa forma de generar riqueza basada en la desigualdad no hizo de España un país más competitivo y más próspero, no. Entramos en el mercado común compitiendo vía precios y salarios, es decir, exhibiendo salarios más baratos que el resto de Europa. Eso a un país europeo le dura lo que un bizcocho a la puerta de un colegio. En el mundo actual siempre aparece, cada día con más rapidez, un nuevo mercado, un nuevo país que ofrecerá salarios más bajos que los tuyos para poder competir. Y en un mundo globalizado, como bien sabemos, sea la China o en América o ya en la propia Europa, los antiguos países comunistas están presentando salarios más bajos que los nuestros y, por cierto, con niveles de desarrollo tecnológico y de formación profesional más altos también que los nuestros. Bueno, no es esta la vía. Creo que lamentablemente podemos comprobar que incluso en épocas de bonanza ha aumentado tal vez el gasto, pero no la equidad social.
cuando llegábamos a momentos de crecimiento de la riqueza, podíamos ver que aumentaban algunas partidas en las últimas legislaturas de Zapatero, ¿no? Donde, como ha recordado Paco, yo presidía la Comisión de Economía. Cuando aumentaba mucho la riqueza, ¿no creéis que se ha distribuido con más equidad la riqueza? No con más igualdad, no. Había partidas de gasto, por ejemplo, 12.000 millones para el cheque PB, pero eso no era distribuir con más equidad. Porque tratando de manera igual a quienes son desiguales, tratando igual a una mujer trabajadora que, por ejemplo, radica la promesa de agua, con aquellos 2.500 euros por el PB, conseguimos varias cosas. Primero, ser injustos, porque tratar de manera igual a quienes son desiguales es injusticia. Segundo, es muy caro, 12.000 millones de euros que nos habían venido de pérdidas después de la crisis. Finalmente, es ineficaz. Con aquel dineral no creció la población de España, no aumentó la tasa de nacimientos en nuestro país. Lo mismo se puede decir con las políticas fiscales, con la deducción de 400 euros para todo el mundo, fuese Emilio Botín o fuese un trabajador por cuenta ajena. Aumentaban las partidas de gasto, pero no se redistribuían mejor con una política fiscal más justa. Al contrario, en momentos de bonanza aún se hicieron reformas fiscales más favorables a las rentas de capital que a las rentas de trabajo. Esto es lo que es imprescindible cambiar en cuanto antes. Lamentablemente, yo creo que en la situación actual el panorama político no es muy alentador, a mi juicio. Puede que algunos vean que son cabeza de un ratón que engorda un poquito y que con esto ya se sientan contentos. Y otros, que viendo que se desgasta quien está en el poder, que es el PP, por sus propios méritos, claro, piensen que les va a volver a caer el poder en las manos como fruta morta, por inercia. Bueno, pues yo creo que son dos errores en los que está instalada las distintas componentes de la izquierda española. Es necesario volver a converger en propuestas realmente de progreso. Propuestas que, partiendo de la igualdad como base fundamental, como base más solvente para un nuevo desarrollo, para un nuevo progreso de nuestra economía, pueda también procurar nuevos alicientes, nuevos entusiasmos, nuevas voluntades, porque si no, nos vamos a encontrar con un país en el que la gente cada vez es más apática, se aleja más sí de los partidos. No por esto son más indiferentes. Vemos que crece la indignación respecto de las instituciones, de los partidos, etc. Pero si esto no se encauza por nuevas propuestas de la izquierda en esta perspectiva de progreso, nos podemos encontrar que con altísimos niveles de abstención, con todo lo que queramos, pero nos podemos encontrar con que de nuevo la mayoría relativa la vuelve a tener la derecha. Hacer políticas intercambiables entre la derecha y la izquierda, hacer políticas de la izquierda que terminan siendo aumentadas y corregidas por la propia derecha, pero con la misma línea, ¿no? Con la misma filosofía. Primero los sacrificios, que tras los sacrificios ya vendrán las bonanzas, no nos lleva más que a volver a una nueva crisis económica, social y lamentablemente a tener un panorama político pues bastante oscuro. Yo espero que asociaciones como la vuestra, que fomenta pues esto, el debate, discutir entre ideas diversas, como podemos hacer ahora en el coloquio posterior, pues pueda hacer que algunos salgan de sus inercias y otros se caigan de sus ensoñaciones, ¿verdad? Que se puedan buscar espacios de encuentro, de convergencia, entre personas, movimientos, partidos de la izquierda y progresistas que antes de que sea demasiado tarde pongan en marcha, pongan en pie una auténtica alternativa a la derecha. Nada más, muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta, alguna aportación, alguna sugerencia? Venga, yo quiero ser primero. Venga, usted tiene la palabra, señor secretario. Bueno, pues yo quería, en primer lugar, agradecerte vivamente que estés aquí con nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos
pues un municipio, un pueblo, en definitiva, un pueblo muy cercano de la ciudad, y que vengan personas con tu prestigio, con tu trayectoria, con tu experiencia, pues la verdad, a mí particularmente, y creo que a todos nosotros, nos resulta muy grato, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, gracias. Y también quiero decir que el que esto se haga aquí, en este salón de pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Cama, pues también hay que agradecerlo pues a los que hoy ocupan el Ayuntamiento, porque conseguir este salón de actos, como dijeron el otro día en otro acto, pues costó mucho esfuerzo. Pero yendo al grano, hay dos preguntas que me gustaría hacerte, no más que hacer sugerencias. La primera es que tú has diseñado pues muy brillantemente y de forma muy excelente pues cómo la desigualdad está en el origen de las crisis del capitalismo. Y has hecho una crítica muy seria, muy contundente de todo lo que supone la especulación financiera y todo lo que supone pues alterar el precio y la especulación y demás, ¿no? Y también has hecho pues una referencia también muy importante de que claro que si no existe capital productivo, si no se invierte pues en economía productiva que cree realmente riqueza material, pues no se puede generar empleo. Claro, a mí me preocupa mucho porque claro, y yo creo particularmente que si producimos más y la base de nuestro desarrollo personal y comunitario está en aumentar la economía productiva, creo que eso nos puede llevar pues a una crisis que ya la tenemos, a una crisis ambiental de primer orden. Entonces, a mí me parece que no es suficiente decir que hay que invertir en economía productiva, sino que hay que dar un salto más allá. ¿Qué tipo de economía productiva? Porque ya nuestro planeta ha sobrepasado los límites del crecimiento. La pregunta es esta, ¿no? ¿Qué opinas tú? O sea, ¿en qué sectores de la economía productiva habría que prestar atención? Este Gobierno, por ejemplo, ha restringido, para beneficiar a las grandes empresas eléctricas, ha restringido las inversiones en lo que sería pues la economía, diríamos, ambiental. Entonces, claro, ¿cuál es la salida? O sea, ¿qué sectores económicos habría que proteger o habría que estimular para salvar esta contradicción ambiental? Bueno, y la segunda pregunta ya es más directa. En el momento concreto, actual, de correlación de fuerza política de nuestro país, de esta agresión tan terrible, que yo lo digo y lo digo con tranquilidad, yo creo que en este país no ha habido un gobierno más conservador, más tradicional, ni más fascista como el que hemos tenido. Yo lo digo porque es un sentimiento y además es un pensamiento. En este momento actual, dada la correlación de fuerzas, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los 3 puntos, o el primero incluso, más que 3, el primer punto o los 3 primeros puntos de convergencia democrática y social que debería tener, a tu juicio, la izquierda de nuestro país? Muchas gracias, repito, por estar aquí. ¿Alguna palabra más? Yo, sí. Sebastián. ¿Ya me toca? Muy bien. Sí. Sobre lo último que ha planteado Antonio, eso de y que también se ha referido el compañero, el tema de la confluencia y la convergencia social y política que este país necesita. Como sabemos que Antonio participa en la creación, ¿no?, y el desarrollo de convocatorias cívicas, y como el viernes se reunieron, ahí hay algunas ideas, yo creo que sería interesante que informar un poco de esa situación que hay ahí en convocatoria cívica, y si él considera, yo creo que sí, que lo considera porque está ahí participando, que si es un instrumento válido para llegar a la confluencia social y política que estamos necesitando. Señor Pinto. Y yo hay una cosa que siempre me ha estado, y que es mejor persona que estaría de lleno en el asunto en aquel momento, y es que recuerdo que el gobierno presidido por el señor Zapatero se llevó un periodo no solamente huyendo del concepto de la crisis, sino incluso hasta ocultándola desde mi punto de vista. Entonces, estudiosos, los asesores, tú que presidías la comisión, o sea, ¿cómo es posible que los que más dinero ingresan por sus conocimientos, el monetario internacional, europeo, etcétera, etcétera, cómo no supieron advertir, cómo los propios
ilusionarnos de lo que era una realidad clara. Todo el mundo apuntando a la crisis. Sin embargo, un gobierno de izquierda, aunque muchos de los que están aquí han apoyado o que se le ha dado un cierto margen de maniobra, ha estado negando la crisis cuando nos estaba dando la cara. Es un elemento que políticamente a mí siempre me ha pesado en el foco. ¿Cuáles fueron las circunstancias y qué equipo de asesores tuvo una salida tan dificultosa, tan difícil? ¿No? Porque hubo también otras palabras que dijeron. También me ha chocado durante mucho tiempo. ¿Te acuerdas, Zapatero, que dijo? Y llegaremos a un desempleo cero? Digo que terminaremos en el... que no recuerdo el año. Y aquello a mí me resultó, pues bueno, joder, pues estamos en la panacea, estamos en los nuevos objetivos del bienestar social. Sabemos que el bienestar es el elemento fundamental de nuestro trabajo y conseguiremos acabar con el desempleo. A poco tiempo, la crisis, el desempleo se dispara, la burbuja urbanística, o sea, creo que ha habido... ¿Es posible tacharlo de ingenuidad? Yo creo que no. Vamos, porque he oído por ahí ciertos criterios, bueno, era un ingenuo políticamente, pero ser presidente del gobierno, gobernar un Estado, el 10º Estado industrial del mundo, no sé de ingenuo. ¿Qué ardid político o qué circunstancias dieron para que hubiera un fracaso de ese calibre? Vamos a ver, vamos a cerrar el turno. Manolo Álvarez, el compañero de Soy Marca. ¿Alguna palabra más? ¿No veo nada? Manuel. Pepe García. Ah, Pepe García, hombre, yo de aquí ya no veo, Pepe. No se ve. Rafael. Vale, con cerrado. ¿Quién es el primero de todos? Manolo Álvarez. Teniendo en cuenta que la gran concentración de recursos se da en la banca, en los fondos de inversión y en los fondos de pensiones, que son los que realmente instrumentalizan los movimientos de capitales, y los instrumentalizan en favor de los intereses que representan, como es lógico además, ¿cuál tendría que ser el papel del Estado en esos movimientos que se traducen a través de la bolsa, a través de la adquisición de deuda, que ya sabemos que provoca los desequilibrios de los presupuestos de los estados, ¿cómo podría jugar el Estado en un papel más determinante en la economía? Y por otro lado, teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología, y que esa tecnología está en manos de los poderes económicos, está en manos de los fundamentales, y que esa tecnología se dedica a desarrollar una actividad productiva acorde con los intereses de quien domina esa tecnología, ¿cómo podría el Estado intervenir en ese proceso también para que se dé un reequilibrio social más justo? Claro, un reequilibrio social más justo para que de hecho el trabajo se pueda repartir, porque ¿qué trabajo se puede repartir? Ya hemos hecho todo tipo de teorías, la reducción, bueno, vamos a reducir la jornada de trabajo para que haya trabajo para todos. Esto al final hay multitud de contratos de trabajo que van a tiempo parcial, pero que después en la práctica se desarrolla paralelamente un sistema de economía sumergida que capitaliza al propio Estado, que capitaliza al propio Estado y además genera más empleo. En vez de repartir, genera más empleo, porque con menores retribución están haciendo más horas de trabajo. El papel del Estado en esos tres ámbitos de función, ¿cuál debería ser? Bueno, pues, toda la comisión, brillante, por cierto, siempre, Antonio, digamos que el problema de las desigualdades, históricamente, el movimiento obrero lo ha afrontado desde un concepto que se llama
la conciencia de clase y desde la conciencia de clase la lucha de clase. Lo que está ocurriendo en esta parte del siglo XXI, es que la lucha de clase tiene, y la conciencia de clase tiene gran dificultad para abrirse camino, para desarrollarse. Yo creo que porque efectivamente el fenómeno de la globalización ha hecho que los poderes, el capital, puede elegir con gran libertad dónde se produce y cómo se produce, y con esa posibilidad lo que hace es que nos atenaza, nos secuestra la voluntad a los trabajadores y nos hace insolidarios a unos con los otros. Pongo ejemplos para ir rápido, ¿no? Estamos ahora con el tema de la Coca-Cola. La Coca-Cola no tiene ninguna razón para cerrar, pero cierra. Y cierra 4 centros de trabajo. Cierra 4 centros de trabajo y produce una gran indignación donde cierra. Donde no cierra, no hay tanta indignación. Y ahora, en el seno de nuestra sección sindical de comisiones obreras, se tiene un enfrentamiento interno brutal, porque aquellos que no cierran ven con buenos ojos que se cierren otros. Y aquellos que cierran dicen que los que no cierran son insolidarios. Por tanto, ahí lo que tengo claro es que no hay sentimiento de clase, y si no hay sentimiento de clase no puede haber lucha de clase. El fenómeno de esta parte del siglo es que, aparejado a la lucha de clase o al sentimiento de clase, ha aparecido un fenómeno nuevo que es el fenómeno del consumo, y cómo hasta cierto punto el consumo bien articulado puede ser también un arma a utilizar por parte de las posiciones de los trabajadores. 18 centros de trabajo del sector de la alimentación han cerrado en Sevilla en los últimos 2 años. Saimaza, Danone, Puleva, ejemplos claros, ¿no? ¿Hasta qué punto no es legítimo que desde las propias instancias políticas de aquí, de esta comunidad, se condicione el consumo de aquellos que se marchan, habida cuenta de que ellos tienen toda la libertad del mundo para marcharse? ¿Por qué no podemos condicionar el consumo para que efectivamente quien no produzca la leche Puleva aquí no va a vender Puleva aquí? Quien no produzca la Coca-Cola aquí no va a vender Coca-Cola aquí. O sea, ¿hasta qué punto no puede ser un resorte, un recurso necesario, habida cuenta de que la lucha de clase está muy condicionada, abordar un mecanismo digamos, de orientación del consumo? Luis. Sí, yo muy rápido, pero el análisis que ha hecho Antonio echa un poquito de menos las grandes reconversiones de los años 70 y 80, que nos ha llevado un poquito a lo que nos enfrentamos ahora mismo, a lo que el compañero, a la falta, cómo vamos a salir de este país si no tenemos, de la crisis económica, si no tenemos tejido productivo. Haciendo inclusive conexión con lo que antes él mencionaba, en el sentido, aquí los empresarios se le llenan la boca de patria, patriota, pero la mayoría han deslocalizado sus empresas y se han ido a países donde la mano de obra es mucho más barata. ¿Cuál es el futuro de este país y de esta Europa con esta política de economía globalizada? Porque lo que sí es verdad, los países más atrasados como Grecia, Portugal y España, y en concreto en Andalucía, con respecto a España, ¿cuál es la salida y qué perspectiva es la que hay con respecto a esta situación que yo veo desde mi punto de vista? Si no hay tejido productivo, ¿cómo salimos de esta crisis? Bueno, yo he venido invitado, hacía tiempo que yo no hacía bienvenido esta reunión, pero yo soy de la etapa de ellos, de Eduardo Saborío, de Soto, de todos ellos. Vivían en mi sector, en mi barrio, y he convivido con ellos un tiempo de mi vida muy importante. Y yo la charla de la conferencia de Antonio Gutiérrez, que ha sido de verdad maravillosa, porque ha hecho un desarrollo perfecto de lo que significa la globalización. Yo quería fijarme en las últimas palabras, porque son importantes. Ha sido la vida que nosotros tenemos que ponerle al campo.
porque si no se lo ponemos vamos a perder lo histórico que se hizo y lo actual para nuestros hijos. Porque nosotros somos los que tenemos que responsabilizarnos de unirnos y tomar el poder de la intención. La intención es lo que mueve los pueblos. Y si hay una intención clara, si nosotros comentamos y no de bares, de todo eso, sino hacemos estas reuniones, la gente se va formando porque estamos saturados de televisión, estamos saturados de mensajes negativos. Todo nuestro proceso es negativo. Y cuando cogemos impulso, como lo cogió Saborido, Soto, que se estaban jugando la vida, yo conocía a esa familia y conocía a mucha gente en aquella época de la hispanoaviación, se la jugaban. Hoy no jugamos nada. Nos sentamos en la televisión a ver qué hacemos, a ver qué dice este, a ver qué dice el otro, a ver qué dice. ¿Cuándo vamos a tomar un poder de intención? ¿Cuándo de verdad vamos a empezar a hablar positivamente para darle a nuestros hijos una situación en la que exijamos que haya políticos dignos, que haya gente que lleve las cosas a donde tenga y que luche por nosotros? ¿Cuándo? Porque yo de verdad tengo 71 años y yo en las conversaciones lo único que oigo es negativismo. ¿Cuándo empezamos a positivizar? Porque las próximas elecciones no van a ser del PP también, ¿no? Digo yo, me cago en la leche. Vamos a hacer reuniones de estas en todos los pueblos. Vamos a mentalizar. Bravo. Y vamos a empezar. En eso estamos. En eso estamos. Ya. Me gusta. Tú quieras. Una cuestión, al hilo de lo último que ha planteado. Yo el otro día escuchaba el programa de la fecha del sábado y había un economista que se llama Daniel Lacalle. Eduardo Indra lo presentó como hijo de comunista y nieto de ministro franquista. Entonces, me dio cosa de ver cómo precisamente hijo de comunista se expresaba en los términos que se estaba expresando y estaba aplicando la economía, es decir, como si detrás de la economía no hubiera ningún tipo de ideología, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los grandes problemas, y al hilo de lo que tú has planteado del economista de Galbraith, él decía que hay que estar vendiendo que en estos momentos no existe la ideología, que no hay ideología en lo que se está haciendo y que el comercio es el que manda en toda, y el mercado es lo que manda en todas estas cuestiones, ¿no? Y que todo eso no es cierto, es decir, que estamos en lo mismo. Antes era el capitalismo mercantil, después el mercantilismo industrial y hoy es el mercantilismo financiero y especulativo, que es el que está dominando todo el espacio. Es decir, que el capitalismo está ahí, aunque nos lo estén vendiendo constantemente de que no existe y de que esto es otra cosa totalmente diferente. Por tanto, con todo esto que se está vendiendo y que cala en la gente, ante el desprestigio de la clase política, de los partidos tradicionales aquí en España, como tú has planteado de que todo el mundo está queriendo ver si le cae la breva, todo el mundo quiere rentabilizar la pobreza política que hay en estos momentos en este país. ¿Cómo convencer a todos o cómo convencer a la gente que tienen que participar y optar de verdad por aquellos que creen que son los que son capaces de hacer algo? Yo creo que ahí es donde está. ¿Cuál va a ser el resorte que tenga que se puede utilizar para de alguna manera hacer que la gente de nuevo se ilusione por algo, ¿no? Ese es para mí el gran problema, ¿no? Y bueno, yo creo que entre todo esto, ya digo que está todo el mundo esperando ver cómo se resuelven los temas y cuál puede ser esa solución. Es la que a mí de verdad me gustaría, si hay alguna opinión sobre este particular, en el cual nos podamos, bueno, creo que estamos en la línea, ¿no? O sea, a mí eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? Y saber si hay alguna alternativa a todo esto. Gracias, Pepe. Sin pretenderlo, me ha dado el honor de hablar detrás de la persona del mismo.
Quería preguntarle a Antonio el papel de la caja de ahorro, de los directivos de la caja de ahorro y de los políticos que ponen a los directivos de la caja de ahorro, aprovechando tu experiencia en el tema y aparte de la banca alemana, la responsabilidad de estas personas en el tema de la crisis. No, es que lo último me venía porque se me ha ido el hilo de lo que quería decir al final. Y sobre todo una cuestión de convencer a todo el mundo de que es posible, a pesar de la globalización, hacer una política económica distinta a esa globalización. Es decir, si aunque hoy la Comunidad Económica Europea, el Banco Europeo, la Comisión, el Fondo Monetario Internacional nos dicen que tenemos que hacer las cosas de esta manera, en este país, en estos momentos ahora, no en la América Latina como ha hecho el Ecuador, no, sino ahora aquí es posible hacer una política distinta en la cual nos posibilite salir de la situación que estamos y hacer cosas distintas a las que nos estén mandando de forma global desde las instituciones europeas y las instituciones internacionales. Que al final me lío porque esto es lo último que quiere decir no más o menos. Venga. Muy claro. Como estamos hablando ahora, ¿para qué sirve la Constitución? Verá, comento por qué el tema. Se están vulnerando artículos de la Constitución, 23 educación, 43, 35 trabajo. Yo cada vez que los viernes se reúne un consejo de ministros, leo el BOE, me echo a temblar, porque con un real decreto ley te están tocando la Constitución totalmente. Entonces la cuestión es, ¿para qué sirve ahora si es que se la están sacando a la piola? Vamos a hacer simplemente mi pregunta. Porque como ha dicho, cuando lo presentó Pepe, Antonio se abstuvo o se retiró en la modificación del artículo 135, que da la casualidad que es un artículo que modifica aspectos económicos. A raíz de ahí, ley de estabilidad presupuestaria y todo, pero los derechos fundamentales y libertades públicas de todas las personas se está perdiendo. Nada más que se han modificado voy a ser los artículos de la Constitución. 13.2, que es para que la gente, el movimiento, que al final es mercancía, que se mueva de un lado para otro, y 135. Nada más que se está moviendo, nada más que se está modificando artículos económicos, pero al final los derechos y libertades públicas pues se están vulnerando cada viernes cada vez que se reúne el Consejo de Ministros. Vamos a cerrar aquí con una compañera de la asociación también. Y como es muy joven, le vamos a dar la palabra y cerramos. Bueno, yo quisiera preguntar que cómo habría que conformar el Estado, qué herramientas nos daríais a los jóvenes, porque el paro que hay es aberrante, es que somos la generación más preparada y no tenemos oportunidad ninguna. Y yo, mis amigos, mi novio, estamos estudiando y estudias ya con el sentimiento de que te vas a tener que ir fuera. No nos dan oportunidades, no nos dan nada de esperanza, no nos sentimos, no nos escuchan. Simplemente me pongo nerviosa, es la primera vez que... Pero yo lo que de verdad, estamos expuestas a desempeñar trabajos totalmente